Capítulo 5. La ansiedad. Buscando la certeza. Nuestros pensamientos a veces se ven consumidos por preguntas de ¿y si? Cuando las hipótesis acosan la mente de una persona, crean una niebla más allá de la cual ella no puede ver o pensar. Eso fue lo que experimenté después de que el psiquiatra salió de mi habitación del hospital. Su diagnóstico: trastorno bipolar tipo 2. Su receta: pastillas y análisis de sangre. En la soledad que siguió a su visita, cada vez me preocupaba más de lo que esta etiqueta significaría para mi futuro. Por cada incertidumbre parecía haber una docena de «y sí» a las cuales quería responder. Pero el problema es que no podía. Cada pista mental por la que vagaba era un camino a ninguna parte. Manuela también experimentó lo paralizante que puede ser luchar con preguntas de «y si?». Después de que le diagnosticaron un trastorno depresivo grave a los 41 años, temía que la vida vibrante que solía tener se había terminado para siempre. No sabía por qué se había sentido tan triste durante tanto tiempo. No sabía cuándo empezaría a sentirse mejor, o de hecho, si llegaría a sentirse así. Lo único que sabía era que con 4 hijos pequeños para criar, sus limitaciones actuales no correspondían con las exigencias de su vida. Se sentía como una carga para los que más quería. Para Manola, los «y sí» eran implacables, sobre todo por la noche, cuando intentaba conciliar el sueño. En cuanto cerraba los ojos, se abría una compuerta y las preocupaciones del día abrumaban su mente. Pasaba las horas mientras ella se ahogaba en el diálogo interno interminable. Por un tiempo dejó de irse a la cama del todo, prefiriendo quedarse viendo tele en el sofá. Al final se quedaba dormida de puro agotamiento. Evitar la almohada le parecía su mejor y su única opción. Atormentada por los «y si?», nuestras constantes preguntas de «y si?» tienden a minar nuestra paz y aumentar el pánico. La tendencia al análisis excesivo puede ser paralizante. El deseo de obtener respuestas, de saber quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo en todas nuestras incertidumbres puede llevarnos tanto a la inquietud como a la falta de gozo. El pensamiento ansioso se siente plenamente opresivo, como si estuviéramos en una prisión oscura, esclavizados por barrote del miedo, como si la paz fuera viable para todos menos para nosotros. Te sientes a veces como si fueras cautiva de preocupaciones y de «y si?». Una anticipación temerosa del futuro inhibe nuestra capacidad de disfrutar de la paz de Dios en el presente. Quizá temamos que las penas del pasado se repitan en el futuro. Quizá temamos que las penas del presente perduren. En cualquier caso, las incertidumbres de la vida pueden parecernos sentir fuera de control, sin recursos e incluso sin aliento. No es de extrañar que la ansiedad y la depresión a menudo vayan de la mano. Lamentaciones 3:17 dice: «Mi alma ha sido privada de la paz, he olvidado la felicidad». Más que eso, a veces hasta nuestro cuerpo se siente prisionero del temor. Aunque nuestro instinto de luchar, huir o polarizarnos ante el peligro es dado por Dios, estos mecanismos naturales de protección se activan innecesariamente cuando el único peligro es imaginario o recordado o producto de una sobrecarga sensorial. Ya que somos almas encarnadas, es común que la angustia psicológica interior y la fisiológica, que es exterior, se entremezclen. Los pensamientos ansiosos se alimentan del pánico corporal y viceversa. Además, los problemas físicos como las afecciones cardíacas, la cantidad de cafeína que consumimos y los efectos secundarios de los medicamentos también pueden ponernos al límite de nuestros nervios. Para muchas madres, la ansiedad es una experiencia integral, aunque puede que ese tipo de preguntas como «¿y si?», no sean lo único que contribuye a sus pensamientos de ansiedad hoy, nos dan algo significativo con lo que trabajar. Revelan lo que su corazón realmente atesora, dejan expuesto en qué confía su corazón en realidad. Cuando revelan sus miedos, puedes verlos tal como son y aprender a responder de la manera adecuada. La experiencia angustiante de Gedeón. Perdón. En las Escrituras, el Señor a menudo interactúa con misericordia con personas atemorizadas, entre las cuales se encuentra Gedeón.
En Jueces 6 lo encontramos sacudiendo el trigo de su familia en secreto. Verso 11. El miedo de Gedeón había sido condicionado por el peligro y las pérdidas. Durante 7 largos años, la nación de Madián había sido como langostas en multitud para destruir la tierra de los israelitas. Se robaban la cosecha y aterrorizaban al pueblo. Estos opresores foráneos fomentaban el temor. El verso 6 dice: fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián. Es en el contexto del juicio y de desesperación que encontramos a Gedeón sacudiendo el trigo en un lagar oculto. Una era típica expuesta simplemente no era un lugar seguro. ¿Te imaginas los y sí que plagaban los pensamientos de este hombre? ¿Y si me descubren? ¿Y si se roban nuestro grano? ¿Y si se nos acaba la comida? ¿Y si lastiman a mi familia? ¿Y si nunca somos librados de los enemigos? En medio del angustioso trabajo de Gedeón, un mensajero del Señor se le apareció de repente y dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Verso 12. Gedeón respondió con un gemido cínico. Dice el verso 13: ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas. En la perspectiva un día del lagar de la piedra de Gedeón, el futuro parecía sombrío. Gedeón expresó tanto miedo como resentimiento porque para él las historias nostálgicas de la felicidad de Dios voy a leer otra vez esta parte. Las historias nostálgicas de la fidelidad de Dios pasada eran irrelevantes para la crisis que se avecinaba. Si las dificultades de los últimos 7 años eran un indicio, parecía que Israel ya no podía depender de la ayuda del Señor. Parecía que Dios se había dado por vencido con su pueblo para siempre. El dolor alimenta nuestro miedo. ¿Será posible que los y sí que tienten hoy a pensar como Gedeón? Cuando consideras que tus aflicciones comprueban el abandono de Dios, si crees que te enfrentas al mañana sin su presencia amorosa, la fatalidad y el pesimismo son una respuesta razonable. Como Gedeón, puede que sientas una punzada de cinismo cuando se pronuncia una palabra de esperanza. ¿Estás bromeando? Si Dios está conmigo, ¿por qué ha sucedido esto? ¿Dónde está su liberación? Él me ha abandonado. Los miedos de hoy a menudo se alimentan de los dolores del ayer. Hemos visto malos sueños convertirse en pesadillas de la vida real y parecía que Dios no estaba en ninguna parte. Clamamos por un milagro, no recibimos respuesta alguna. No sabemos qué pensar de nuestro sufrimiento ni del silencio aparente de Dios. Si alguna vez has sentido que el Señor te dejó peleando la batalla sola, incluso después de que confiaste su ayuda, recuerda, no eres la única. Puedes ver Salmos 10:1, 22 del 1 al 2 y 88, 13 y 14. Puede ser difícil esperar lo mejor cuando has vivido épocas de lo peor. Y si creemos que nuestras aflicciones pasadas son un patrón, podemos pensar que ya no podemos depender de la ayuda del Señor. Nuestro corazón puede endurecerse contra la esperanza para evitar el dolor de la decepción. Porque, ¿y si perdemos o nunca conseguimos lo que nos importa? ¿Qué pasará? ¿Y si Dios no quiere darnos lo mejor? ¿Y si es bueno con los demás pero no con nosotros? Caminando hacia lo desconocido. Además de nuestras preocupaciones e incertidumbres, también tenemos que considerar las responsabilidades que Dios nos ha dado. Inevitablemente, el cumplimiento de esas responsabilidades exige que caminemos por fe y no por vista. Necesitamos entender que nosotros debemos adentrarnos en buenas obras que Dios ha preparado y que ha confiado los misterios y las sorpresas de la vida. Es ahí donde radica el reto. No queremos pasar por misterios o sorpresas. Hemos sido heridas en el pasado y tenemos miedo de volver a experimentar el dolor. Así que cuando el Señor nos llama a pasar al siguiente capítulo de nuestra historia, nos resistimos. Pasar a la siguiente página puede dar más miedo cuando no sabemos qué hay escrito en ella. ¿Misión imposible? La tensión real
que se crea entre las preocupaciones y las responsabilidades es algo que también vemos reflejado en la historia de Gedeón. Es interesante que el mensajero que se le apareció a Gedeón ni lo reprendió ni hizo referencia a su cinismo. En lugar de esto, le dio al hombre ansioso una tarea aterradora. Para el siguiente capítulo de su historia, Dios le ordenó a Gedeón que fuera a liberar a Israel de la opresión de Madián. Pero esta nueva misión del cielo no alivió en lo más mínimo las preocupaciones de Gedeón, solo las aumentó. En lugar de seguir adelante con la buena obra de Dios que le había preparado, Gedeón se resistió. Jueces 6, 14 y 15. Sería injusto no reconocer que Gedeón estaba siendo llamado a una misión peligrosa. Parecía una tarea imposible y la logística no tenía ningún sentido. Quizá eso describa el punto en el que te encuentras en tu historia. El futuro al que estás llamada parece aterrador y absurdo, incluso imposible, y aunque una parte de ti en realidad quiere creer que Dios es bueno y sabe lo que más te conviene, sigues con miedo. Si llega el sufrimiento, ¿cómo vas a soportarlo? ¿Cómo podrías soportar más angustia y dolor? La idea de superar un mañana incierto es abrumadora cuando a duras penas superamos los problemas de hoy.